Muy buenos días, amados. Qué bueno que estamos gozándonos en este tiempo de culto a nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar de lleno a lo que es el mensaje de este día. Y es una palabra que, digo yo, nos va a llevar a alabar, a glorificar al Padre, pero también la recibimos como una advertencia de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y esto es importante saberlo, saber que nuestro Padre nos está poniendo en alerta en contra de todo aquello que Satanás está moviendo para apartarnos de esa verdadera comunión que debemos tener con nuestro Padre y con el Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar precisamente sobre comunión verdadera. Comunión verdadera se llama el tema y va a ser muy importante que todos prestemos la atención debida, porque como le digo, nos va a llevar a alabarle, a glorificarle, pero también lo recibimos como una guía de advertencia de cómo actuar en estos tiempos en los cuales el enemigo está en contra de todo aquello que alaba y glorifica al Señor. Bien, le damos base a través de esta porción bíblica que aparece en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, en la Nueva Biblia de las Américas. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como bien decíamos, Satanás ha levantado muchas situaciones en contra de todos los que somos hijos de Dios. Algo de lo que Satanás pretende o quiere en contra nuestra es que nos apartemos de esa comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Si prestamos atención a lo que estaba subrayado, miramos que dice en primer lugar, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. ¿A qué se refiere Juan con esto? Juan está dando testimonio de que él es un testigo de la presencia del Señor Jesús en medio de ellos, que él vio, que él oyó al Señor. Y esto está dando un testimonio para que nosotros creamos, para que nosotros nos movamos en esa fe preciosa que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros para creer todo esto que Juan nos va a decir más adelante. Y en segundo lugar, miremos lo que continúa que dice, en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, a través de todo lo que vivió, estando a la par de Jesucristo, junto con todos los demás discípulos del Señor y junto con él que hacían los 12 discípulos, los 12 apóstoles, estaba dando un testimonio acerca de que es una comunión verdadera la que se tiene con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión es la que interesa a cada uno de nosotros que hemos entregado nuestras vidas al Señor. Bien, pero ¿por qué viene esta escritura? ¿Por qué aparece esta escritura? Es importante entender que en el tiempo que Juan escribe, esta es la primera carta que Juan escribe a las iglesias a las cuales él estaba pastoreando, de las cuales él era el apóstol, y entonces les advierte acerca del movimiento que Satanás está tratando de llevar a esta gente. Mucha de esta gente era muy conocida por Juan, y esta gente estaba en el corazón de Juan. Y sabía Juan lo que estaba ocurriendo porque le contaron a él qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces les manda esta carta, teniendo pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo con las vidas de estos discípulos. Pues muchos discípulos a los cuales se les había enseñado sobre la comunión que hay con el Padre y con su Hijo Jesucristo, estaban apostatando de las enseñanzas que habían recibido anteriormente y estaban permitiendo nuevas enseñanzas que venían de la sabiduría griega. Cuando hablamos de las enseñanzas de la sabiduría griega, nos estamos refiriendo, esta es una tipología de las enseñanzas del mundo. O sea, que la iglesia del Señor en ese momento estaba permitiendo las enseñanzas del mundo. O sea, queda claro que en este momento también
la iglesia a veces permite enseñanzas del mundo para acomodar el alma o la vida anímica de muchas personas que todavía no han logrado crecer espiritualmente. Juan lo entendía muy bien. Y al momento de escribirles esto, les está escribiendo a las demás personas que se estaban viendo afectadas por estas enseñanzas y dando un caminar, una guía, cómo afrontar esta situación. Entonces, la enseñanza griega, la enseñanza del mundo, la sabiduría del mundo, la sabiduría que perece, la sabiduría que es finita, estaba tratando de entrar y relacionarse y mezclarse o contaminar la enseñanza divina, la enseñanza eterna, la enseñanza gloriosa de nuestro Señor. Y a través de eso muchos estaban siendo confundidos y les estaba apartando de la comunión verdadera que debían tener con el Padre y con el Hijo. Por eso Juan remarca, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es bien importante, porque a través de esto podemos darnos cuenta de cómo Satanás enfila sus baterías para apartarnos de esa verdadera relación y comunión que debemos tener con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da paso al primer subtema. ¿Qué pretende Satanás? ¿Qué pretende Satanás? Es la pregunta que nos vamos a hacer cada uno de nosotros. Bien, Satanás va a tratar de provocar que nosotros nos distanciemos de esa relación, de esa comunión que debemos tener con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere la alabanza para Él, quiere la adoración para Él. Satanás quiere que a Él nos rindamos. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo y le tomamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos apartamos totalmente de esa comunión con Satanás. Porque antes Satanás era el Padre nuestro, pero ahora no. Ahora el verdadero Padre es nuestro Padre. A través de Cristo hemos alcanzado esa comunión verdadera con nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial. Por favor, vamos a la porción bíblica que da base a todo esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente expresa: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Alabado sea nuestro Señor, porque es la imagen de nuestro Padre, porque es Dios. Pero podemos ver aquí lo que Satanás ha provocado en el mundo. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo. Cuando se refiere al mundo habla de la tierra. Y cuando se refiere a Dios, como lo podemos ver que aparece en minúscula, significa que no es Dios. Simplemente se hace pasar como Dios por el engaño y todo lo que ha recibido de la humanidad. Y eso le da potestad para actuar sobre las vidas de las personas. ¿Cómo actúa Satanás? Mire lo que sigue a continuación. Dice, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Quiénes son los que no creen? Bueno, en un momento nosotros estuvimos dentro de esas personas que no creen. ¿Cómo fue posible que creyéramos en nuestro Señor? A través de la gloriosa palabra del Evangelio del Señor. A través de eso se nos abrió los ojos y la luz del Señor pudo entrar a nuestras vidas. Pero Satanás está en contra de eso y dice entonces, ha cegado la mente de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio del Señor. Entonces dice más adelante, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, o sea, del Evangelio del Señor, de la palabra de Cristo. Son incapaces, no pueden. ¿Qué necesitan ellos? Que se les predique el Evangelio, y cuando se les predique el Evangelio, el Espíritu Santo con su poder actúa sobre ellos para que puedan ser capaces entonces de percibir la gloriosa luz del Señor Jesús y su Evangelio.
puede ver por qué Satanás está trayendo sabiduría del mundo a la iglesia y nos quiere apartar de la comunión del Padre y del Hijo, para que nosotros no proclamemos el Evangelio a estas personas que no pueden creer por sí solas, que son incapaces, como lo dice la palabra. Satanás quiere retener nuestras manos, quiere retener nuestra voz, quiere retener nuestros pasos hacia estas personas. Y muchas veces la iglesia no se da cuenta de ello, porque han permitido enseñanzas que le dicen, no es necesario que lo hagas, no es necesario que platiques, no es necesario que estés tan metido en estas cosas, métete en otras cosas, diviértate, ve a Netflix, ve a Zoom, ve a otras cosas, pero no prediques tanto el Evangelio, vas a cansar a las personas. Entendamos que dice la palabra que las personas que no creen son incapaces de recibir el Evangelio de Jesucristo. Ellos necesitan esa capacidad que Cristo dio a su iglesia en el poder del Espíritu Santo para llevar en esto. Pero para que la iglesia se mueva en ese poder, es importante que la iglesia permanezca en una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Más adelante expresa: no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. No lo van a entender. No entienden este mensaje. ¿Por qué? Porque no tienen vida espiritual. Su espíritu, recuerde, está anonadado. Está allá como muerto. Necesitan la luz del Evangelio para que ese espíritu vuelva a encender y permita la entrada del Evangelio del Señor para que pueda iluminar toda su vida exterior. En este momento, los que no creen, la vida exterior, la vida natural es la que los tiene dominados y los hace incapaces de entender el Evangelio del Señor, tal y como ocurrió con nosotros cuando no estábamos en Cristo Jesús. Bien, dice entonces que Cristo es la imagen exacta de Dios. Si Cristo es la imagen exacta de Dios, ¿a quiénes necesitan las personas que no creen? A Jesucristo. A Jesucristo lo necesita plena y completamente. Bien, con lo que hemos hablado, va a ser muy importante entonces conocer con qué tipo de enseñanza esta gente estaba llegando a la iglesia para confundir a los hermanos y apartarlos de esa verdadera comunión que deben mantener con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos, estas enseñanzas son la sabiduría del mundo, la sabiduría que perece. Y que esta enseñanza, cuando llega al corazón y nosotros le abrimos la puerta, la acobijamos, la abrazamos, va a dañar entonces esta relación. Prestemos atención porque esto está sucediendo ya, ahora mismo, en este año 2020, está sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Primera enseñanza que enseñaban, inciso A, dice: Dios no podía venir a la tierra con cuerpo humano. Se lo repito. Esta gente estaba expresando que Dios no podía venir a la tierra en cuerpo humano. Ya que la creencia griega es que el espíritu siempre es bueno, pero la carne es corrupta. Entonces no puede haber ahí una comunión entre lo que es divino y lo que es la carne. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tomó la imagen del hombre. Jesucristo se encarnó y Él fue un verdadero hombre de carne, hueso y sangre. Nació de agua y sangre, dice la palabra. Y esto es importante que nosotros lo podamos defender. Mucha gente puede traer esto y algunos pueden ser cautivados con esta expresión. Y muchos ponerse a razonar, ¿cómo es posible que un Dios santo tome algo de la pobredumbre del cuerpo o de la carne del hombre? Jesús lo hizo. Y esto debemos entenderlo. Cuando Él lo hizo, Él tenía una misión que iba a completar, que iba a realizar por bien de toda la humanidad. Tomó nuestra imagen para que por medio de la imagen de hombre, Él pudiera realizar esa obra gloriosa en favor de cada uno de nosotros.
Hay muchas porciones que pueden ayudar a refutar todo esto, pero yo le muestro esta que para mí es muy indicada en todo lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Vamos por favor a Hebreos 2:14 y esta porción que la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente nos va a ayudar a entender que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó la imagen de hombre para poder cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial, la cual es vida para cada uno de nosotros, la cual debemos vivir y cumplir como el Señor lo hizo. Expresa Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Qué tremenda porción bíblica y qué defensa le da a la misión de la iglesia lo que está expresado aquí en la palabra del Señor. Qué tremendo. Amados, volvamos por favor a lo que está resaltado en negrita y miremos lo que expresa al inicio del versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Prestemos atención a esto. ¿A qué se refiere con los hijos de Dios? La escritura literal es los niños o criaturas de Dios. Debido a que los niños de Dios o las criaturas de Dios son seres humanos, nosotros somos la creación de Dios y somos seres humanos. Por eso es importante entender de qué movió el corazón de nuestro Padre. Nosotros, la creación que estamos esclavizados, movió el corazón del Padre debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Somos personas, necesitaba a alguien como persona para liberarnos, pero dentro de toda la humanidad no había ni uno solo. Se necesitaba a alguien que lo hiciera en esa santidad y no en la pobredumbre de la mortalidad de la cual estamos revestidos. Entonces, dice, hechos de carne y sangre, lo que continúa es importante. El Hijo también se hizo de carne y sangre. El Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, siendo Dios, tomó la imagen de nosotros, se hizo de carne y sangre. Refuta cualquier acción, cualquier apostasía que se quiera levantar en contra del conocimiento de que Dios se hizo hombre en favor nuestro. ¡Qué tremendo! Gloria a nuestro Dios. Continúa. Solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Mire qué tremendo lo que está expresado, porque Dios no muere. Dios es espíritu, Dios permanece para siempre, Él es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, jamás dejará de ser. Pero Él tomó la imagen de hombre, porque tenía que pagar por la deuda, tenía que pagar por rescate, tenía que pagar para poder redimir. Y Jesús lo hizo. Solo como hombre, como ser humano, podía morir. Y solo a través de esta muerte podía quebrantar el poder del diablo. Porque Satanás espera que cada uno de nosotros muramos como pecadores, perteneciéndole a Él y no a nuestro Padre Celestial. Satanás quería que nosotros siguiéramos esclavizados y perteneciéndole a Él. Pero no era la idea del Padre. El Padre nos creó, somos hijos de Dios por creación, pero Él nos quería como hijos, así como Cristo, como nuestro Señor. Entonces, Él dio el rescate de nuestras vidas y solamente por medio de la sangre se podía pagar. No había otra forma. El Padre pagó el precio necesario para que nosotros pudiésemos ser libres de todo el poder del diablo. Continuemos adelante en el versículo 15 que expresa: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos, no a pocos, no a algunos, a toda la humanidad. Él hizo el pago correcto y preciso para toda la humanidad a través de sí mismo. ¿Qué pretendió con esto el Señor? Apartarnos de ser esclavos de Satanás, de una comunión diabólica,
anímica, animal, a llevarnos a una comunión divina, espiritual, siendo hijos. La comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a nuestro Señor. Entonces, tengamos cuidado cuando alguien venga a la congregación vestido como un siervo del Señor y nos diga: Dios no pudo venir en cuerpo humano porque Él es espíritu, porque Él es divino. Dios vino en cuerpo humano como hombre para llevarnos como hombre a la presencia de Dios y podernos hacer hijos de Dios. Bendito nuestro Señor. Segunda enseñanza en el inciso B. Cualquier cosa que hacían en sus cuerpos no tenían consecuencias en sus espíritus. ¿A qué nos referimos con esto? Mire lo que está expresado en el inciso B. Cualquier cosa que hacían en sus cuerpos no tenían consecuencia en sus espíritus, dado que la enseñanza es que el espíritu es santo, el espíritu es puro, no tiene ninguna relación con la podredumbre de la carne, con la corrupción de la carne. Entonces, lo que se podía hacer con la carne jamás iba a contaminar el espíritu. ¿Qué pasaba con cada uno de nosotros? Nuestros espíritus estaban muertos, estaban allá, en el fondo, tirados. No había luz en el espíritu. Todo se movía a través de la vida anímica y se movía a través de la carne. ¿Y qué es lo que reflejábamos? Solo pecado. Solo la imagen de aquel que es pecado, que es mentira, Satanás. Fuimos diseñados para mostrar la gloria y semejanza de nuestro Señor. A Él nos debemos parecer. A través de la obra de Cristo, nosotros venimos y hemos vuelto a ser la imagen como fue al inicio de creación. Solo bendiciendo, solo glorificando a nuestro Señor con nuestros hechos. Entonces, vamos a esta porción bíblica que va a refutar precisamente esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante refutarlo? Porque si nosotros hemos de vivir para nuestro Padre, no solo lo hacemos por el Espíritu, el Señor pagó por todo. Pagó por nuestro espíritu, por nuestra alma y por nuestro cuerpo, para que todo le dé la gloria a nuestro Dios. ¿Estamos en acuerdo con eso? Vamos entonces a Romanos capítulo 6, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, que expresa: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Mire qué preciosa está esta palabra. Dice la palabra en lo que está resaltado en negrita. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo, no hay excepción, se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿A quién debe servir nuestro cuerpo? Sino a nuestro Padre Celestial, sino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe reflejar nuestro cuerpo? Sino la salvación de nuestro Señor, sino lo que el Señor obró en la cruz del Calvario para rescate de nuestras vidas. Deben reflejar la santidad, deben reflejar la gloria de nuestro Señor. Para eso debemos vivir. Entonces, ¿el cuerpo es corrupto? Sí, y este cuerpo va a morir. Este cuerpo no va a permanecer, tal y como lo enseñó nuestra amada Dilcia, que nos habló acerca de que la muerte fue devorada, pero nos hablaba acerca de este cuerpo mortal. Sí, pero mientras entra ese umbral de la muerte, si no ha venido el Señor antes, entonces, mientras no haya pasado por ahí, este cuerpo va a glorificar a nuestro Padre, va a ser santo y va a declarar la salvación y comunión verdadera con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados. Entonces, continuemos leyendo, por favor. En el versículo siempre 13, más adelante, al final dice: así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
Amén, amados. Amén. Eso es lo que nosotros debemos mantener en nuestros espíritus, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Todo el cuerpo lo usaremos como un instrumento para lo correcto, para la gloria de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Vamos al inciso C con respecto a las enseñanzas que el mundo está trayendo a nuestras vidas, para que de esta forma nos aparte de la comunión verdadera con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. El inciso C dice, mostraban poco interés en las necesidades de los demás. ¿Qué pretende Satanás? Que nos miremos a nosotros mismos. Nosotros somos los que importamos. Tu creer, tu vida, haz lo que tú quieras, céntrate en satisfacerte a ti mismo. De todas formas, la vida es corta. Y mire, con ese temor a la muerte, haz todo lo que te venga en gana con tal que disfrutes la vida tú como tú quieras. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? ¿Estamos en el Señor? ¿Estamos bien? Sí, pero hay que ir por los que no tienen a Cristo. Hay que interesarnos por los demás. Hay personas pasando necesidad. Vamos a orar por ellas, pero también vamos a compartir abrigo, vamos a compartir alimento, vamos a compartir en lo económico, en las finanzas, porque estas personas necesitan. ¿Sí? Eso es lo que quiere ver el Señor en cada uno de nosotros. Si nuestro espíritu volvió a la vida, si nuestra alma volvió a la vida y nuestro cuerpo volvió a la vida, que todo se manifieste para la gloria de Dios, atendiendo a las personas, viendo sus necesidades y sobre todo de aquellas que no tienen al Señor. Entonces, Satanás quiere que nos centremos en nosotros mismos y en Él. Pero Dios quiere que nos centremos en Él y en los demás para que nosotros seamos ese medio de glorificación al Señor. Al final, la recompensa es nuestra, amados, porque tendremos esa vida y comunión permanente y eterna con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos entonces a lo que refuta sobre esta enseñanza que le encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 16, siempre en Nueva Traducción Viviente, y dice: y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Sí, amados, mire que más claro no puede estar. Dice Hebreos 13:16, lo que está resaltado en negrita: no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Debemos tener ese corazón que ama a los demás, como el Padre lo tuvo con nosotros y por medio de Cristo nos rescató. Nosotros teníamos necesidad de una vida verdadera, abundante, y Él nos la dio. Vio nuestra necesidad. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ver la necesidad de nuestros amados, de nuestros hermanos y de aquellos que están perdidos? Tenemos que ver esas necesidades e ir a ellos. Amén, amados. ¿Qué sucede con todas estas enseñanzas? Bien, Satanás, ¿qué pretende? Apartarnos de la comunión verdadera con nuestro Padre e Hijo para llevarlas a Él. Pero hay algo que como que no encaja en todo esto. Y esto es importante develarlo. Ahora en el inciso D, esto es lo que afirmaba esta gente que estaba apostatando de las enseñanzas primarias, que estaba llevando a la confusión a estas iglesias a las cuales Juan les escribió esta primera carta, y decían, en el inciso D, afirmaban que siempre le pertenecían a Dios. ¡Qué tremendo! Negaban que Dios había venido en carne, negaban que necesitamos vivir en santidad y en pureza porque lo que hacíamos en el cuerpo no afectaba a nuestros espíritus, que no viéramos las necesidades de los demás, pero que también siempre le íbamos a pertenecer a Dios. Amados, eso está completamente contrario a lo que Dios nos ha enseñado en sus palabras. Mire, por favor, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente. Expresa: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo.
Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Versículo 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. ¿En qué fijaban ellos sus enseñanzas? En que de todas formas, observando aquello, siempre seguimos perteneciendo a Dios. Y Dios dice, no, aquí está mi palabra. Entendamos. Ustedes me pertenecen a mí. Vivan mostrándome a mí en santidad de espíritu, de alma y de cuerpo. No solamente en una. Mi relación con ustedes es a través de su espíritu. Pero en esta relación con su espíritu, vamos a manifestar en su alma mi santidad, mi gloria y mi gracia. Y a través del cuerpo, igualmente. No hay diferencia. Somos de un Dios santo, seamos santos como nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué pretende Satanás con todas estas enseñanzas? Bien, lo que expresa más adelante, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 15, siempre se lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, que expresa: pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Fijémonos, por favor, en lo que está en negrita. Dice, ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. ¿Quién se descarría, amado? Sino aquel que va en el camino y de repente se desvía, se hace a un lado, se aparta, se vuelca, se estrella, no sigue adelante, se apartó del camino. Ese. ¿Y quién es el camino? Sino Jesucristo. Entonces, ya se descarriaron, pero no solamente que se descarriaron y ahora siguen a Satanás después de seguir a Cristo. Porque entendamos lo que está escrito ahí. Cuando habla de descarriarse, está hablando de personas que eran miembros de la iglesia del Señor, pero que alguna situación que el mundo provocó en sus vidas o que Satanás llevó a sus vidas, les apartó y ahora lo siguen a él. Ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Como que si Satanás hubiera hecho la obra por ellos. Debemos tener este cuidado. Satanás pretende separarnos entonces de la verdadera comunión que cada uno de nosotros debemos tener con el Padre, abriendo nuestro corazón a enseñanza y sabiduría del mundo, la cual perece, la cual es finita y no tiene nada que ver con el Dios infinito que nunca perece. Debemos tener cuidado con quién estamos teniendo comunión, como hijos de Dios. Nada de lo corrupto, nada de lo perecedero tiene comunión con nosotros, una comunión verdadera, sino solamente lo eterno, lo grandioso. Nada de lo inmundo y pecador, sino la santidad y la pureza. Nada de aquello que va a desaparecer, sino aquello que permanece para siempre. Nada de lo creado nos puede apartar de la comunión con el increado que es Dios. Ahí vamos a permanecer cada uno de nosotros, amados. ¿Qué sucede? Son personas que se visten como enviados del Señor, como apóstoles del Señor, enviados del Señor, y que dicen, aquí les traemos esta nueva sabiduría basada en la palabra del Señor. Porque como Satanás miente, le va a dar vuelta a todo y lo mismo sus ministros lo van a hacer. Van a tratar de engañarnos a través de la mentira y nosotros, la iglesia del Señor, atentos, listos a refutar todo esto. En esta mañana el Señor nos está preparando para que nadie nos arrebate de la comunión verdadera con nuestro Padre y con nuestro Señor. Leamos, por favor, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente y estemos atentos. Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen.
Wow. Mire cómo nos advierte el Señor en su palabra acerca de lo que está sucediendo en estos tiempos y lo que estaba pasando en aquel momento en las iglesias del Señor. Por favor, vamos a lo que está resaltado en negrita. En el versículo 13 de 2 Corintios 11 expresa: estos individuos son falsos apóstoles, son verdaderos, son reales, son personas disfrazadas de apóstoles del Señor, de enviados del Señor. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Son obreros engañosos, o sea, son obreros de Satanás. Y con falsa sabiduría intentan apartarnos, descarriarnos, para lograr ese cometido de seguir a Satanás en vez de nuestro Padre y de nuestro Señor. Dice adelante en el versículo 14, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, así como es el padre de los incrédulos, Satanás, que es mentira, que se disfraza como ángel de luz, pero no es ángel de luz, así también sus seguidores, sus siervos, lo hacen, disfrazándose como apóstoles del Señor cuando no son apóstoles del Señor. ¿Qué pretenden? Versículo 15, no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia, para traer una falsa justicia que nos aparte de ser esas personas que mantenemos una relación, una comunión verdadera con nuestro Padre y nuestro Señor. ¿De qué forma? ¿Para qué lo quieren hacer? Para que nosotros, engañados, ya no demos la palabra del Señor, ya no seamos eficaces en traer esa palabra a aquellos que están metidos en esclavitud. ¿Por qué? Porque mire lo que expresa en lo que está resaltado en negrita al final. Dice, las acciones de esta gente son acciones perversas. Son acciones perversas, que lo que pretenden es que nadie salga de la esclavitud del enemigo, sino que permanezcan como esclavos de Satanás. Eso es lo que pretenden. Que la gente incrédula le siga perteneciendo a Satanás y los que ya creímos nos descarriemos y sigamos a Satanás y no continuemos en el camino de la vida. Tremendo lo que el enemigo pretende, pero en Dios tenemos la victoria segura, amados. Por eso es importante seguir al siguiente subtema. El siguiente subtema que nos habla acerca de nuestra comunión verdadera es con el Creador eterno. Se lo repito. Nuestra comunión verdadera es con el Creador eterno. No tenemos otra relación ni comunión verdadera, sino con nuestro Creador eterno. Porque Él sí lo merece. Porque al final, amados, de transitar este tiempo, este peregrinaje que está marcado en nuestras vidas por un lapso pequeño, vamos a pasar a una eternidad con nuestro Padre. Entonces, ahí debemos mantener nuestra comunión verdadera. Leamos, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, y expresa: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Gloria a nuestro Dios, amados. ¿Para qué nos fue revelado Jesucristo? Para que pudiéramos creer. Y a través de este creer, ser rescatados de la esclavitud a la cual Satanás nos mantenía presos, nos mantenía esclavizados. Y a través de esto, poder llevar esa buena noticia a los que están esclavizados. A través de toda esta preciosa. Pero mire cómo inicia Juan con esta carta, porque le está enviando a estas personas que estaban siendo engañadas de la iglesia del Señor en aquel entonces. Dice en el versículo 1, les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Sí? No fue creado, es increado, es eterno. A quien hemos visto y oído, porque Él vino en forma de hombre, tomó carne, tomó sangre, tomó hueso para ser uno de nosotros. Él se
Él se encarnó para ser un ser humano. Mire, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Al Espíritu no lo podemos tocar. Existe, es verdadero, es real. Dios es Espíritu, dice la palabra. ¿Sí? Es real. Pero Cristo lo pudimos ver, lo pudimos tocar por fe en nuestros amados hermanos, los apóstoles primarios. Él es la palabra de vida. En versículo 2, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Esto es lo que pretendía el Señor y lo pretende en cada vida que está esclavizada. Que nosotros podamos dar testimonio tal y como Juan lo está dando. Juan dio un testimonio el cual nosotros tomamos como nuestro y testificamos. Dios vino en carne, en la persona de Jesucristo, y a través de Él, por medio de su muerte, nos dio vida a cada uno de nosotros, porque Él verdaderamente murió. Él verdaderamente se entregó en rescate nuestro. Cuando fue perforado su costado, salió de él sangre y agua. Él dio el pago correcto y perfecto por nuestro rescate. Solo a través de él logramos la vida eterna. Alabado sea nuestro Señor. Él nos fue revelado y a Él alabamos, como está expresado al final del versículo 2. Así que ahora estamos viendo por la luz de Cristo, ya no por las mentiras del enemigo y las enseñanzas del mundo. Nosotros estamos apercibidos de todo esto. El Espíritu está en nosotros, amados. No nos dejemos sorprender. No nos dejemos sorprender por aquellas personas que parece que tienen una sabiduría mayor a la nuestra. Nosotros tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu, y nos hace ver la diferencia entre lo oscuro y la luz. Nos hace ver la diferencia entre lo corrupto y aquello que es incorruptible, aquello que es finito con lo infinito, aquello de lo que es mentira a lo que es la verdad. Cristo es la verdad, Satanás es la mentira. La pureza, la santidad, la eternidad, la divinidad solamente se encuentra en nuestro Padre Celestial, en su Hijo Jesucristo, y nuestra comunión verdadera es con ellos. Amén, amados. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bien, ahora pasemos a 1 Juan, siempre en el capítulo 1, hasta el versículo 5 vamos a leer en este momento. Versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente expresa: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Rápidamente a lo que está resaltado en negrita dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. ¿Qué vamos a declarar a la gente? El mensaje de Jesús. Es lo que libera, es lo que da libertad, es lo que rompe las cadenas, es lo que trae luz a nuestras vidas. Mira lo que sigue adelante. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Amén. Cuando hablamos de Cristo, transferimos luz del Señor a las vidas de las personas, porque ahora nosotros que tenemos comunión verdadera con el Padre y el Hijo, tenemos esa luz verdadera que transmite la luz de Cristo. Versículo 6, lo que está en negrita: mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Esa es una mentira del enemigo. Nosotros estamos en luz porque nuestro espíritu ahora está en la luz. Tiene comunión con el Espíritu Santo. Vamos a transferir la luz del Señor. Pero si estamos permitiendo cosas oscuras,
si estamos permitiendo la mentira del enemigo, estamos descarriándonos y queriendo seguir lo que el enemigo quiere sembrar en la iglesia, ahí no estamos teniendo comunión con nuestro Padre, sino con el diablo, con el enemigo, con el opositor. Bien, seguimos adelante. No estamos practicando la verdad. Donde hay oscuridad, no hay luz, por eso está en oscuridad. Donde está la mentira, no está la verdad. Donde está la inmundicia, no está la pureza. Donde está lo finito, no está lo infinito. Donde está el diablo, no está la divinidad. Así que es importante poderlo entender. No estamos practicando la verdad. Vivamos siempre en la luz del Señor. Pasemos al versículo 7, en lo que está resaltado, dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la iglesia del Señor solamente debe haber luz, amados. No permitamos nada de las tinieblas ni la oscuridad que el enemigo quiere traer por sus mentiras. Nosotros somos de la luz, vivimos en la luz de Cristo para la gloria de Cristo, que es la luz verdadera de todo hombre. Amén. Gloria al Señor. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer subtítulo, y que es el último, que expresa la comunión con la verdad anula toda mentira. ¿Cómo podemos hacer ineficaz a las mentiras que el enemigo quiere traer a la iglesia del Señor? Teniendo comunión con la verdad. La comunión con la verdad anula la mentira del enemigo. La comunión con la verdad anula toda mentira. Vamos por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 26 en la Nueva Traducción Viviente. Y expresa, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. ¡Wow! Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que, cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Qué tremendo sería apartarnos del Señor avergonzados, creyendo que le pertenecemos y no le pertenecemos, creyendo que tenemos comunión con la luz y estamos teniendo comunión con las tinieblas. Pero Dios, que es tan amoroso, tan precioso, tan bondadoso, nos trae precisamente esta palabra. Por favor, amado, fijémonos lo que está resaltado en negrita en toda esta gran porción bíblica. Dice el Señor, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Pero qué quiere hacer Satanás? Apartarnos del camino, descarriarnos para seguirle a Él. Él nos advierte, el Señor nos advierte. ¿Quieren saber lo que es la verdad? Vamos al versículo 27. Dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Y el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. ¿Sí? Una advertencia acerca de los mentirosos, acerca de aquellos que disfrazan la mentira como si fuera verdad. Esto es lo que está enseñándonos el Señor. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, porque la verdad ya está en nosotros. La verdad es Cristo y su Espíritu nos lo reveló a cada uno de nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con la verdad, el Padre y el Hijo Jesucristo. A Él amamos, a Él adoramos, a Él exaltamos, a Él oramos, a Él presentamos nuestras vidas. Sigamos adelante, por favor. Pasemos al versículo 28, y mire qué bonito inicia el versículo 28, dice, y ahora, queridos hijos,
Pasemos a lo que está en negrita. Y ahora, queridos hijos y creación, pero que también que los compré, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese por nosotros, por su iglesia, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Tan lindo que es nuestro Padre Celestial, tan bello con su amor, Él que es bueno, Él que es misericordioso, Él que hizo todo para que le pertenezcamos. Mire cómo insiste en cuidarnos. Y dice, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo para que nosotros permanezcamos en esta comunión con el Señor? Cuando Él regrese, los que se van a ir con Cristo son únicamente los que mantuvieron una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Nadie más. Olvidémonos de eso. Muchos se van a levantar entonces en aquel momento y dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos milagros. Y en tu nombre no liberamos. Y en tu nombre, ¿qué le va a decir el Señor? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Está hablando acerca de estas personas disfrazadas que quieren traer un conocimiento, una sabiduría que no tiene relación con el conocimiento y sabiduría de lo eterno, lo glorioso y lo divino, como únicamente lo es el Padre y el Hijo. Amados, el Señor nos advierte porque nos ama, nos anhela y quiere tenernos con Él para siempre. Que no nos alejemos avergonzados. Esta es la victoria de nosotros, de los hijos de Dios, de los que somos de Cristo. Esta es la victoria, que creímos a la luz y no a las tinieblas, no a la mentira, no a aquello que nos quería mantener esclavizados a la muerte. Nosotros que sabemos que después de esta vida hay una mejor y eterna, y es la que el Señor Jesús va a darnos cuando venga por nosotros para que la cumplamos totalmente según sus promesas. Que no nos alejemos de Él avergonzados, que no nos alejemos de Él como aquellos que estuvieron en contra de Él por abrigar mentiras que el enemigo quiso traer a nuestras vidas. Tengamos ese cuidado, amados. Dios nos ama y nos anhela a cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con las mentiras del enemigo. Somos hijos de la luz y no de las tinieblas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito nuestro Padre. Y esto nos lleva entonces a la conclusión de este mensaje. Y vamos a prestar atención porque la conclusión es una porción bíblica. Esta porción bíblica nos dice todo lo que necesitamos saber con respecto a todo el mensaje que en este momento Dios nos permitió escuchar. En 1 Juan capítulo 5 versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente expresa, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Tremendo. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre. Mire lo que está resaltado en negrita. Podemos ver, apreciar el corazón de nuestro Padre. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué lo sabemos, amado? ¿Porque usted lo quiso? No. Porque el Espíritu trajo la fe de Cristo. Y ahora sí lo sabemos. Tenemos esa certeza. ¿Quién es nuestro Padre? No Satanás. El Dios eterno, el Dios glorioso, el Dios creador. Él es el Padre único de nuestras vidas y con Él es nuestra única comunión verdadera con el Padre eterno. Sigue en el versículo 20 lo resaltado. Sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. ¿Quién iba a revelar al Padre sino el Hijo? Dios está en el Hijo y el Hijo está en Dios. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Alabado es nuestro Dios.
Ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es la base de su comunión con el Padre, está muy bien, amado. Olvídese de cualquier sacrificio. Olvídese de cualquier observación que esté haciendo religiosamente, legalistamente. Amado, es por medio de Cristo. Es por medio de nuestro Señor. Olvídese de algún tipo de ley que quiera levantar para decir, entonces estoy en comunión con el Padre. Si no es con Cristo, no es con el Padre. Si es con Cristo, es con el Padre. Jesucristo es la base, es el centro, es la altura, es todo lo que necesitamos para poder tener una comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Solo en Cristo es posible, mis amados. Dice y expresa más adelante, Él es el único Dios verdadero. Jesucristo es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Estamos totalmente en acuerdo con todo esto. Versículo 21, mire lo que expresa, resaltado. Queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Alejémonos de él. El sabio ve venir el mal y se aparta. No tiene por qué tener comunión con ellos. Teniendo comunión con el Padre y con el Hijo, lo tenemos todo, amados. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. En Cristo lo tenemos todo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene al Padre. Si usted tiene al Padre, usted tiene a Cristo. Pero vaya por el camino correcto, en Cristo. Cristo es el camino que nos lleva al Padre. No otro camino, no otro camino. No, es que yo le pertenezco al Padre Dios, porque observo esta palabra. No, no, no. Porque creo en Jesucristo y sigo a través de Cristo para llegar al Padre. En Cristo lo tenemos todo. Queremos una comunión verdadera de vida eterna. Está Jesucristo que nos lleva al Padre. Nuestra comunión verdadera, amados, es el Padre y el Hijo. Gracias. Gracias al Padre por su Espíritu Santo que nos reveló todo esto y que nos lo refresca para que permanezcamos ahí por siempre. Amado, si tú fuiste invitado hoy y no tienes una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo, yo te invito a que la tengas. La única forma es recibiendo a Cristo en tu corazón, creyendo en Él, en esa hora gloriosa. Él, siendo Dios, tomó la forma de hombre para que por medio de esta obra Él pudiera pagar, Él pudiera rescatarnos, Él pudiera liberarnos, Él pudiera redimirnos, Él pudiera completar esa obra para que ahora nosotros le pertenezcamos al Padre. Si tú crees esto, dile al Señor, con todo tu corazón, dile de esta forma: Señor Jesucristo, tú eres Dios. Y siendo Dios, tomaste la imagen nuestra de hombre, de ser humano, y a través de ella moriste en la cruz del Calvario para rescatarnos y darnos esa vida, la vida del Padre, a cada uno de nosotros. Te confieso como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pertenezco. Ya no quiero la oscuridad, no quiero las tinieblas, te quiero a ti. No quiero la mentira, no quiero lo finito. Quiero la verdad, quiero lo infinito. Quiero la divinidad y no a la criatura. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Tú eres mi Señor. Te amo y te bendigo. Amén y amén. Amado, será hasta en la próxima. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Feliz día.